Arroz a la indiada. Ingredientes: para 6 porciones, 3 tazas de arroz extra, 4 tazas de caldo, una manzana pelada y picada, media taza de pasas, media taza de pecanas picadas, 50 gramos de tocino frito. Preparación: preparar el arroz como de costumbre, en vez de agua, caldo. Antes de terminar la cocción, agregarle la manzana, las pasas, las pecanas y el tocino frito. Arroz a la subis. Ingredientes para 4 porciones: 4 tazas de cebolla blanca picada, 4 cucharadas de margarina, 2 tazas de arroz extra, media taza de vino blanco seco, 3 tazas de caldo de pollo, una hoja de laurel, una taza de crema de leche, 2 tercios de taza de queso parmesano rallado. Preparación: cocinar la cebolla por 15 minutos en la mantequilla en una olla tapada. Destapar la olla y dejar cocinar por unos minutos más para evaporar todo el líquido. Incorporar el arroz, mezclar por unos minutos, agregar el caldo, el vino, la hoja de laurel y cocinar hasta que el arroz esté a punto. Echar la crema de leche y el queso rallado. Revolver suavemente con un trinche y servir. Arroz al curry. Arroz al curry. Para 6 porciones. 300 gramos de langostinos, 3 tazas de agua, una media taza de vino blanco, jugo de medio limón, perejil, sal y pimienta, 2 tazas de arroz extra, una cebolla picada, 75 gramos de margarina, 2 cucharadas de curry. Preparación: hervir por 5 minutos los caparazones y las cabezas de los langostinos en una olla con el agua, el vino, el jugo de limón, un poco de perejil, unos granos de pimienta y sal. Colar: cocinar el arroz con 3 tazas del caldo anterior. Freír la cebolla en la margarina, agregar los langostinos, sazonar con sal, pimienta y el curry, mezclar con el arroz cocido y servir. Arroz al zapallo. Para 6 porciones: medio kilo de zapallo, 4 tazas de caldo de carne, 50 gramos de margarina, media taza de cebolla, media taza de tocino picado, 3 tazas de arroz superior, media taza de vino blanco, media taza de crema de leche, media taza de queso parmesano rallado. Cocinar el zapallo en el caldo hasta que se deshaga. En una olla freír la cebolla y el tocino con la margarina, agregar el arroz, dorar ligeramente, echar el vino y el zapallo con el caldo, poco a poco, moviendo con cuchara de madera. Cocinar por 12 minutos, incorporar la crema y el queso, mezclar con un trinche, tapar nuevamente la olla hasta terminar la cocción. Arroz árabe, para 6 porciones. Un octavo de taza de margarina o aceite. Medio kilo de cabello de ángel. Línea de cabello de ángel, línea de oro Nicolini. Una taza de arroz superior, una cucharadita de sal, una cucharadita de polillo, un cubito de caldo de pollo, 2 tazas de agua hirviendo. Preparación: calentar la margarina en una cacerola, echar los cabellos de ángel, línea de oro Nicolini partidos en trozos de 1 centímetro y dejar que se doren. Agregar el arroz y revolver, dejando dorar por unos minutos más. Añadir la sal, palillo y el cubito de pollo. Incorporar el agua hirviendo, mezclar y cuando rompa el hervor, tapar la olla y bajar el fuego al mínimo. Cocinar por 20 minutos aproximadamente o hasta que el arroz esté graneado. Arroz con aceitunas. Para 6 porciones. Un cuarto de kilo de aceitunas de botija, un cuarto de taza de agua, 3 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo picadas, ají verde molido a gusto, sal y pimienta, 3 tazas de arroz extra, 4 y media taza de agua hirviendo, media taza de pasas, opcional, salsa de queso, 2 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de leche, sal y pimienta, media taza de queso parmesano rallado. Preparación: quitar las pepas a las aceitunas, licuarlas con un cuarto de taza de agua, calentar el aceite, freír los ajos y ají, salpimentar, incorporar el arroz, mezclar bien y añadir el agua y las pasas. Al romper el hervor, bajar el calor y cocinar por 17 minutos. Salsa de queso. Derretir la margarina, incorporar la harina sin preparar Nicolini, mezclar bien, echar la leche caliente sin dejar de mover, hervir por 3 minutos, añadir el queso.
Armado, volcar el arroz caliente en un molde aceitado con tubo en el centro, presionar, desmoldar sobre la fuente en que se va a servir y bañar con la salsa de queso. Arroz con alcachofas. Para 6-8 porciones, 5 cucharadas de aceite, una cebolla picada, un diente de ajo picado, 10 corazones de alcachofa, una taza de arvejas, sal y pimienta a gusto, 2 tazas de arroz extra, 3 tazas de agua, una hoja de laurel, queso parmesano rallado, una cucharadita de perejil picado. Calentar el aceite y freír en él la cebolla, añadir el ajo, los corazones de alcachofa crudos y cortarlos en rajas, las arvejas, sal y pimienta a gusto, incorporar el arroz, el agua hirviendo y la hoja de laurel. Tapar y cuando rompa el hervor bajar el calor. Cocinar por 17 minutos aproximadamente. Para servir espolvorear con queso parmesano y perejil. Arroz con calamares. Para hacer dos docenas de calamares, 3 cucharadas de aceite, una cebolla picada, 2 dientes de ajo picado, sal y pimienta a gusto, 2 cucharadas de culantro molido, un pimiento, 2 cucharadas de ají verde molido, media taza de arvejas, 3 tazas de arroz superior, 4 y media tazas de agua con una cucharada de jugo de limón. Preparación: limpiar los calamares, retirarles la bolsa pequeña que tienen dentro, que es la tinta, pasarla a través de un colador, quitarles la piel y darles vuelta y desechar el cartílago. Cortarlos en aros, calentar el aceite, freír en él la cebolla, el ajo, salpimentar, incorporar el culantro, el pimiento, el ají, las arvejas, la tinta de los calamares y el arroz. Mezclar y agregar el agua hirviendo. Cocinar hasta que rompa el hervor, bajar el calor y cuando empieza a secar el arroz, agregar los calamares, mezclar y terminar la cocción. Servir inmediatamente. Arroz con camarones. Ingredientes para 6-8 porciones: 1 kilo de camarones, 4 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo, ají verde molido a gusto, 2 cucharaditas de sal, una cucharadita del coral de los camarones, 3 tazas de arroz extra, 4 y media tazas de líquido de cocción de los camarones. Salsa: 2 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de margarina, una cebolla finamente picada, un diente de ajo picado, ají verde molido a gusto, sal y pimienta a gusto, una cucharadita del coral de los camarones, 4 huevos duros, media taza de crema de leche o leche evaporada pura. Preparación: limpiar los camarones, retirar el coral, separar las colitas, cocinar en 5 tazas de agua las cabezas de los camarones por 10 minutos, licuar y colar, calentar el aceite, freír el ajo y ají, agregar la sal, el coral colado, incorporar el arroz, freír unos minutos y añadir el caldo caliente en que sirvieron las cabezas de los camarones, dejar hervir, bajar el fuego y cocinar por 17 minutos. Salsa: calentar la margarina con el aceite, freír en ellos la cebolla, ajos y ají, salpimentar, añadir el coral, cocinar unos minutos más, agregar las colitas de los camarones, hervir 3 minutos, poner los huevos duros partidos en trocitos y la crema o leche, cocinar unos instantes. Armado: colocar el arroz caliente en un molde aceitado con un tubo en el centro, presionar y volcar sobre la fuente en que se va a presentar, bañar con la salsa caliente. Claro, acá faltaba. Acá falta un separador.
Arroz con chancho. Ingredientes para 8 porciones. 4 cucharadas de manteca o aceite, 1 kilo de carne de chancho en trozos, 2 dientes de ajo picados, 2 cebollas picadas, ají molido a gusto, una cucharadita de pimentón, sal y pimienta, 4 y medias tazas de agua caliente, media taza de arvejas, media taza de choclo desgranado, 3 tazas de arroz superior, camotes o plátanos fritos. Preparación: calentar la manteca y freír ahí los trozos de carne, retirarlos y en la misma grasa freír los ajos, las cebollas, el ají y el pimentón. Salpimentar, añadir el agua, las arvejas, el choclo, incorporar nuevamente la carne de cerdo. Cocinar hasta que esté casi a punto. Agregar el arroz, dejar hervir, bajar el fuego y cocinar hasta que el arroz esté graneado. Acompañar con camotes o plátanos fritos y salsa criolla. Salsa criolla, cebolla a la pluma con ají, sal, pimienta, aceite y vinagre. Arroz con mariscos, para 6-8 porciones. Medio kilo de camarones, 2 docenas de choclos, 2 docenas de machas, 4 docenas de conchas, media taza de aceite, 2 cebollas picadas, una cucharada de ajos molidos, 4 medias tazas de caldo, una cucharada de ají mirasol, 3 tazas de arroz extra, una cucharada de ají panca, ají verde a gusto, una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, una cucharada de culantro molido, sal y pimienta. Preparación: quitar el coral a los camarones y reservarlos, retirar las colas y pelarlas, cocinar por 10 minutos en 2 tazas de agua. Las cabezas de los camarones. Cocinar por 10 minutos en 2 tazas de agua las cabezas de los camarones, licuar luego con su líquido y colar, lavar los choros. Cocinar por 5 minutos en 2 tazas de agua. Desechar los que no se abrieron, limpiar los demás mariscos. Freír en el aceite caliente las cebollas, ajo, ajíes, coral, colado, culantro, comino y orégano, salpimentar. Cocinar unos minutos, poner una taza de caldo, incorporar los mariscos y las conchas y continuar la cocción unos minutos más. Retirar todos los mariscos, agregar el resto del caldo de choros y líquido de los camarones, añadir el arroz, cocinar por 15 minutos, incorporar los mariscos y las conchas, mezclar bien, reposar 10 minutos y servir. Arroz con pato. Ingredientes para 6-8 porciones. Media taza de aceite, un pato cortado en presas, 2 cebollas picadas, 3 dientes de ajo picados, ají verde molido a gusto, sal y pimienta a gusto, media taza de culantro molido, una copita de pisco, 4 tazas de agua, una taza de cerveza, 3/4 tazas de arvejas, media taza de zanahorias, un pimiento picado, un pimiento en tiras, un ají cortado en tiras, 3 tazas de arroz superior. Preparación: calentar el aceite, freír las presas de pato previamente salpimentadas, retirar y freír en el mismo aceite la cebolla, el ajo y ají molido, agregar el culantro, cocinar unos minutos, incorporar el pisco, agua y cerveza, poner nuevamente las presas de pato y cocinarlas hasta que estén tiernas, retirarlas otra vez manteniéndolas calientes en una olla, incorporar las arvejas, zanahorias, pimientos, ají en tiras y arroz, tapar y cuando rompa el hervor batir el fuego y cocinar por 17 minutos, servir el arroz con las presas de pato calientes. Arroz con pollo, para 6-8 porciones. Un pollo, media taza de aceite, una cebolla picada en cuadraditos, 3 dientes de ajo picados, ají verde molido a gusto, media taza de culantro molido, 2 tazas de cerveza, 4 tazas de arroz superior, media taza de arvejas, media taza de choclo desgranado, media taza de zanahorias picadas, un pimiento cortado en tiras, 4 tazas de agua hirviendo. Preparación: lavar el pollo, secarlo, cortar en presas, salpimentar y freír en aceite caliente, retirar el pollo y en ese mismo aceite dorar los ajos, la cebolla, el ají y el culantro, volver a poner las presas, añadir la cerveza y cocinar hasta que el pollo esté a punto, retirar las presas y mantenerlas calientes, incorporar el arroz, las arvejas, la zanahoria, el choclo y el pimiento, añadir agua, rectificar la sazón y cocinar por 17 minutos, servir con las presas de pollo. Arroz chaufa con pollo. Ingredientes para 6 porciones. 1/4 de kilo de pollo sancochado, 4 huevos, una cucharadita de azúcar, sal, aceite en cantidad necesaria, 6-8 cebollas chinas finamente picadas, 3 cucharadas de sillao, medio kilo de arroz superior cocido. Preparación: cortar el pollo en cubitos pequeños, preparar una tortilla batiendo los huevos con sal y una cucharadita de azúcar, freírla en 3 cucharadas de aceite, picar igual que el pollo, calentar en una olla 5 cucharadas de aceite y saltear el arroz, añadir el pollo, la tortilla sillao y la cebolla china, rectificar la sal, servir caliente.
Si desea preparar arroz chaufa de camarones, reemplazar el pollo por colitas de camarones sancochados. Si es de chancho, por un cuarto de kilo de lomo de chancho asado. Arroz pilaf. Ingredientes para 6-8 porciones: 1 kilo de arroz extra, caldo en cantidad necesaria, 3 cebollas, 100 gramos de margarina, una lata de leche evaporada, una cucharadita de ají molido, una cucharadita de pimentón, 100 gramos de queso parmesano, un cuarto de kilo de pecanas. Preparación: preparar el arroz sin aderezo y en vez de agua, caldo. Licuar las cebollas y dorarlas en la margarina. Agregar la leche evaporada y el resto de ingredientes. Calentar y mezclar con el arroz recién hecho. Servir caliente. Arroz rústico. Ingredientes para 4 o 6 porciones: 2 cucharadas de aceite, 2 cebollas chicas, un tallo de apio, 2 tazas de arroz extra, 3 tazas de agua caliente, 2 cubitos de caldo, media taza de vino blanco seco opcional, sal a gusto, 2 tazas de espinacas o acelgas crudas, 40 gramos de margarina, 3 cucharadas de queso parmesano rallado, 2 cucharadas de perejil picado. Preparación: calentar el aceite y saltear en él las cebollas y el apio picado. Agregar el arroz y revolver por unos minutos para que se integren los sabores. Incorporar el agua y los cubitos de caldo disueltos en ella. Agregar el vino blanco. Condimentar con sal a gusto. Incorporar las hojas verdes picadas. Mezclar y dejar cocinar el arroz como de costumbre. Una vez listo y aún caliente, revolver con la margarina, el queso parmesano y el perejil. Arroz tapado. Ingredientes para 6-8 porciones: 3 tazas de arroz superior cocido. Relleno: una cebolla picada finamente, un diente de ajo picado, ají verde picado a gusto, una cucharadita de pimentón, 4 cucharadas de aceite, medio kilo de carne molida, 2 tomates pelados y picados, sal y pimienta, 2 o 3 huevos duros, un cuarto de taza de pasas, 8 aceitunas de botija sin pepas, perejil picado. Preparación: freír la cebolla, el ajo, el ají y pimentón en el aceite caliente. Incorporar la carne, mezclar bien hasta que cambie de color. Unir el tomate, salpimentar y cocinar. Retirar del calor. Incorporar las pasas, aceitunas y huevo duro picado. Armado: colocar en moldes refractarios individuales una capa de arroz, luego el relleno y cubrir con otra capa de arroz. Desmoldar sobre el plato en el que se va a servir y adornar con perejil picado. Nota: puede variarse el relleno combinando la carne por atún. Corona de arroz. Ingredientes para 4 porciones: una taza de arroz extra, una cucharadita de curry, 100 gramos de margarina, 2 pimientos rojos, un pimiento verde, una lata de champiñones, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 3 cuartos de taza de caldo, media taza de vino blanco seco, 200 gramos de jamón tipo inglés en dados, un cuarto de kilo de camarones, sal y pimienta al gusto. Preparación: cocinar el arroz como de costumbre, agregándole el curry con el agua y la sal. Saltear en 50 gramos de margarina los pimientos, incorporarle los champiñones escurridos y cortados en láminas, reservar el líquido. Aparte, derretir el resto de margarina, unir las 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, revolver y una vez crema, de golpe añadir el líquido de los champiñones, el caldo y el vino. Hervir hasta que espese y retirar del fuego. Mezclar los pimientos, el jamón y los champiñones. Sazonar con sal y pimienta. Untar un molde de sabarín con margarina derretida y adherirle una hilera de colas de camarones. Incorporar el resto de los camarones a la salsa de los champiñones. Desmoldar el arroz y rellenar el centro del molde con la salsa bien caliente. Servir enseguida. Arroz con berenjenas. Ingredientes para 4 o 6 porciones: 3 tazas de arroz extra, medio kilo de tomate, 2 cubitos de caldo de pollo, 150 gramos de mozzarella, una cebolla, 2 berenjenas, aceite en cantidad necesaria, una hoja de laurel, sal y pimienta, un cuarto de vino blanco. Cortar las berenjenas con cáscara en rodajas, freírlas en aceite, dorar la cebolla, añadir los tomates pelados y picados, la hoja de laurel, el vino blanco y los cubitos, rectificar la sazón, formar una salsa. En un molde engrasado poner arroz, salsa, berenjenas y queso, repetir las capas y terminar con arroz.
Distribuir trocitos de mantequilla y gratinar al horno. Arroz campesino. Ingredientes para 4 o 6 porciones. Una lechuga grande, 3 cucharadas de aceite, 2 tazas de arroz extra, 3 tazas de caldo de cubito, 2 cucharadas de margarina, 50 gramos de queso gruyère rallado, sal y pimienta. Preparación: cortar la lechuga en tiritas, rehogada en una olla con 3 cucharadas de aceite. Cuando esté blando, añadir el arroz, darle una vuelta y verter el caldo hirviendo. Condimentar con sal y pimienta. Dejar cocer tapado a fuego suave unos 20 minutos. Agregar la margarina y el queso rallado. Dejar reposar unos minutos antes de servirlo. Delicia de arroz. Ingredientes para 4 o 6 porciones. Un cuarto de taza de margarina, un cuarto de taza de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de aceite, una cucharadita de sal, 3 cuartos de taza de aceitunas de botija picadas, media cucharadita de cebolla rallada, 2 tazas de arroz cocido, 3 cuartos tazas de queso Edam rallado, una cucharadita de pimienta, 6 huevos duros. Preparación: hacer una salsa con la margarina, harina sin preparar Nicolini, leche, sal y pimienta. Mezclar con un cuarto de taza de queso y las aceitunas. Poner la mitad de la mezcla en un molde aceitado encima de los huevos duros. Cubrir con el resto de arroz y espolvorear el resto del queso. Servir muy caliente. Bodegón de arroz. Ingredientes para 8 o 10 porciones. 1 kilo de arroz superior. Un cubito de caldo de pollo. Una taza de choclo. Media taza de perejil picado. Media taza de pimiento picado. Media taza de queso parmesano rallado. Preparación: preparar el arroz como de costumbre, agregándole el cubito de pollo y el choclo desgranado. Una vez listo, bien caliente, incorporarle el perejil finamente picado y el pimiento. Aceitar un molde tipo sabarín y volcar el arroz dentro de él. Presionar con la ayuda de una cuchara, desmoldar en la fuente a servir y decorar con hojas verdes. Arroz con pollo a la mexicana. Ingredientes para 6 o 8 porciones. Un pollo en presas, un tercio de taza de aceite, 2 tazas de arroz superior, una cebolla, un pimiento, un diente de ajo, 4 tomates cortados en 4, una taza de arvejas cocidas, pimentón, sal y pimienta, 3 tazas de agua. Preparación: dorar el pollo en aceite, retirarlo y colocarlo en una fuente para horno. En el mismo aceite dorar el arroz, agregar la cebolla, el pimiento, el ajo y cocinar por 5 minutos. Agregar los tomates, arvejas, condimentos y agua. Volcar la mezcla sobre el pollo, tapar y hornear a 400 grados por 30 minutos. 400 Fahrenheit sería. Destapar y dejar 40 minutos o hasta que el pollo esté suave. Arroz a la paisana. Ingredientes para 6 o 8 porciones. 3 tazas de arroz superior, 4 y media tazas de caldo de pollo, 150 gramos de tocino, 3 tazas de col de corazón, 3 cucharadas de mantequilla, una cebolla picada, queso parmesano. Preparación: derretir la mantequilla, freír la cebolla, añadir el tocino en daditos y la col previamente picada a la juliana cocida por 15 minutos y bien escurrida. Mezclar y agregar el arroz y el caldo. Cuando granea, agregar el queso parmesano. Servir acompañado con ruedas de chancho asado. Arroz con acelgas. Ingredientes para 6 porciones: 2 tazas de arroz superior, 3 tazas de caldo, medio kilo de acelgas, un diente de ajo, media taza de cebolla, 50 gramos de tocino, media de vino blanco, queso parmesano a gusto. Preparación: lavar y cocinar la selga, freír en aceite con el diente de ajo, reservar, calentar aceite y freír la cebolla y el tocino, agregar el arroz, sal, pimienta y el vino, dejar de evaporar, incorporar el caldo y antes que termine la cocción mezclar con las acelgas, servir espolvoreando queso parmesano. Arroz con carne. Ingredientes para 6 a 8 porciones: 3 tazas de arroz superior, 100 gramos de tocino, una cebolla, un diente de ajo, 100 gramos de hongos,
50 gramos de salchicha, 100 gramos de carne molida, 2 pimientos, 3 filetes de anchoas, opcional, medio vaso de vino blanco, 4 tazas de caldo, sal y pimienta, aceite, queso parmesano a gusto. Preparación: freír el tocino, la cebolla y el ajo en aceite. Añadir los hongos, la salchicha, la carne, los pimientos y las anchoas y cocinar por 15 minutos. Rociar con el vino, salpimentar y agregar una taza de caldo. Dejar absorber. Echar el arroz y una taza más de caldo. Conforme se evapore, incorporar más caldo. Espolvorear con queso parmesano para servir. 39 páginas. Después otras 34 páginas. Y acá. ¡50!